Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, a través de la señal digital 3.1 HD y también por el fanpage Vive UPAO Televisión. Y como lo hemos conversado ya en anteriores oportunidades, esta pandemia pues nos ha cambiado la vida a todos. Alteró de un momento a otro nuestro sistema, nuestras relaciones interpersonales y todo lo que desarrollamos diariamente en nuestro quehacer. Vamos a conversar con un destacado psicólogo trujillano. Ya en oportunidades anteriores también hemos tenido esta importante comunicación. Él es Carlos Alvarado Peláez, trujillano, que radica hace muchos años en Madrid, España. Él es psicólogo y tiene una especialidad muy importante que es justamente la psicología de familia. Vamos a analizar entonces cómo está impactando esta pandemia en esas relaciones interpersonales en el seno de la familia, y también que nos informe cómo están desarrollándose o cómo se está afrontando. En Europa sabemos de que ya están en una tercera ola y algunos científicos empiezan ya a insinuar que puede generarse una cuarta ola de esta pandemia por la COVID-19. Carlos, bienvenido a UPAO Noticias. Qué gusto, Carlos Alvarado Peláez. Buenas tardes. Beto, buenas tardes allá en Trujillo, buenas noches por aquí, muy contento también otra vez de estar en tu programa y un saludo muy afectuoso a todos los trujillanos. Muy bien, Carlos. Sí, es un gusto poder conversar contigo porque es un tema muy importante el que vamos a conversar y te reitero, ¿no? Cómo desde tu análisis, desde tu experiencia como psicólogo de familia, cómo está impactando esta pandemia en el seno de los hogares, las relaciones interpersonales. Sí, Beto, mira, fíjate, hace poco se cumplió ya un año exactamente de cuando se inició el confinamiento, el estallido, ¿no? del brote aquí en España al menos. Y bueno, pues haciendo un análisis retrospectivo de lo que ha pasado, a día de hoy ya no es tanto como antes en el sentido de que no hay un confinamiento tan estricto, hay una vida más o menos casi normalizada, todo el mundo con mascarillas, yo me desplazo en transporte público, los lugares se están abriendo, los comercios se están abriendo otra vez. No obstante, lo que sí no están permitiendo mucho es la cantidad de aglomeraciones, o sea, es decir, no hay conciertos, no hay discotecas, no hay, los partidos de fútbol son a puerta cerrada, hay una serie de cosas de congregación que no se están dando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que al principio el confinamiento, como te lo dije la primera vez que conversábamos, generó por un lado cierta cohesión familiar, había gente que sí que se cohesionó, pero por otro lado también una serie de problemáticas también en las familias debido por el roce. Entonces, de hecho, yo he tenido la oportunidad de asistir a numerosos casos de separaciones y divorcios, ¿no? en todo este periodo de este año. Ahora, tiempo después, la cosa se está como un poco normalizando. No obstante, se ha percibido que el efecto postraumático de todo esto, porque hemos vivido una situación que nadie esperaba, se está un poco manifestando a través de síntomas de ansiedad en las personas, ¿vale? Cierta hipocondría en algunos casos, ciertos casos de depresión, o en algunos casos de incremento de conductas adictivas, ¿vale? Eso sí se está viendo mucho en las personas. Las personas que tienen patologías psiquiátricas han aumentado también su nivel de incidencia, eso lo he hablado con colegas psiquiatras, y me comentan justamente eso, ¿no? De que los casos de bipolaridad han aumentado mucho, los casos de psicosis también han aumentado mucho, pero ahora a nivel de lo mío, de lo que yo trabajo con familias, sí veo pues mayor, no sé, he notado como cierta intensidad en la cantidad de discusiones que tienen los jóvenes. Si bien es cierto que han recuperado parte de su vida anterior, ya no es lo mismo que antes, ya no salen mucho a fiestas, comparten estudiar entre el colegio y casa, hay mucho telestudio también, hay mucho teletrabajo. Entonces se mantienen ciertas constantes de roces familiares que es necesario trabajarlo, ¿no? Y a nivel individual trabajar también la parte postraumática. Hay gente que te digo que tiene mucho miedo, mucho temor al contagio, hay mucho duelo, han habido muchos fallecidos, mucha gente muy cercana, que tanto en España como también en Perú, que también estamos viviendo, ¿no? Gente conocida, familiares, amigos, vecinos, están falleciendo y esto también genera algo se te queda, ¿no? Es como vivir una situación de posguerra. Ahora, Carlos, tal vez por el mismo contexto, los jóvenes españoles
tienen pues un comportamiento muy distinto a los, por citarlo, jóvenes o adolescentes peruanos o sudamericanos. Tal vez una de las causas que tú mencionas de esta situación que se ve en las familias de rebeldía de parte de los jóvenes es porque tal vez muchos se sienten hoy en día, dado a esta situación que vivimos de la pandemia, más fiscalizados, de repente más, diríamos pues, controlados por sus padres, porque los padres, muchos están trabajando desde la casa, los chicos están en el hogar, porque sucede aquí en el Perú, ¿no? Los chicos se sienten pues más controlados, bajo la supervisión el padre pregunta, ¿qué estás haciendo? Saben qué horario tiene ya clase. Entonces, esa situación de repente de que el chico se ve pues ya demasiado absorbido por el padre, ¿podría influenciar en las conductas que tú nos estás mencionando? Sí, eso es un factor, eso es un factor. Evidentemente, claro, hay más cercanía en todos los casos, ¿no? Entonces, eso es un factor que puede generar. Otro factor, lo que pasa en la conducta de los chavales adolescentes es que a veces si hay algo de base en la familia, si hay cierta conflictividad que se ha exacerbado por el tema del constante roce, pues también exacerba, por lógica consecuencia, que los chicos también tengan mayores patrones de disruptividad en sus conductas. Eso sí se nota mucho, es decir, si los padres, por ejemplo, antiguamente, pues cada uno trabajaba, tenían su problemática, pero bueno, como al trabajar más o menos como que se maquillaba, se edulcoraba, por así decir, y ahora no es tanto, porque ya la conflictividad aumenta. Y sí, como te comentaba, también han aparecido más casos de divorcios, hay más problemática en los chicos. ¿Qué es lo que pasa? Que los chicos, ante tanto estrés interno, buscan una salida externa, o sea, buscan conectarse con chicos de su edad para poder divertirse. A veces un poco se distorsiona el tema de lo que es el concepto de diversión, ¿no? Porque a veces si le metemos sustancias, dícese alcohol, o dícese, por ejemplo, algún tipo de psicotrópico, ya la cosa cambia, porque ya los chicos se vuelven como más irascibles, más agresivos, más rebeldes, y a veces ya quieren salir directamente para consumir, ¿no? Eso también se da mucho aquí. Entonces, hay casos en los cuales hay chicos que sí se ven más regulados porque los padres han conseguido cohesión. Luego entonces, cohesión sumado a un buen ambiente familiar, genera que también los chicos estén más tranquilos y vivan mejor la pandemia. Y por el contrario es falta de cohesión, problemas. Lo siguiente es que los chicos estén más tensos y con ganas de querer salir, ¿vale? Entonces yo creo que esas ecuaciones se ocurren tanto de un lado como de otro. Entonces eso se está dando últimamente y está generando, junto con lo que te decía, que hay un miedo interno en cada persona, también en los chicos jóvenes, en chicos que están muy asustados también por el tema del COVID, porque ven directamente que hay muchos fallecimientos. O sea, ha bajado la tasa de fallecimientos, pero aquí siguen falleciendo. Aquí en España hay... Claro, igual aquí también en el Perú y en Trujillo específicamente, un promedio de 25, 22 personas, según datos, estadísticas que informa el gobierno regional. Suceden estas muertes aquí en la región La Libertad, en Trujillo. Y otro factor también importante que sucede aquí, y a ver, tú coméntanos si es que se da allá también en Madrid, es que en esta segunda ola que estamos viviendo aquí en el país, Carlos, no solamente han sido los adultos mayores los que son víctimas de la COVID, sino que también hay adultos jóvenes de 40 años y además de eso, adolescentes. Por ejemplo, hoy recibimos la noticia muy cercana de un joven de 23 años que se ha infectado y que está ya con necesidad, le están administrando oxígeno, 23 años, imagínate, y también niños. Conversábamos con pediatras días anteriores que también niños y que están presentando síntomas como, por ejemplo, deshidratación a consecuencia de la diarrea. Esos casos también, obviamente, seguro que también conoces tú allá en el contexto madrileño. Sí, efectivamente el COVID al final no respeta. Es verdad que hay grupos por según qué sectores y dicen que a lo mejor hay más varones que mujeres y que ciertas edades y tal, pero al final cuando toca, ¿no? Ahora es verdad que si las personas están como más sanas, mejor alimentadas, tienen un sistema inmune más fuerte, tienen más capacidad de poder resistirlo. Además que también los propios servicios médicos han mejorado un poco el tema de la atención. Yo creo que pilló un poco de sorpresa en su principio y entonces, por ejemplo, el tema de la oxigenación fue un tema también que lo tuvieron que ir corrigiendo porque en algunos casos el exceso de oxigenación también era malo. Entonces ahora están trabajando más con antiinflamatorios, tipo de corticoides y se está mejorando mucho la atención. La gente cae con COVID,
pero mucha gente también está saliendo. O sea que van trabajando en ese sentido. Pero también se nota que los decesos siguen ocurriendo, siguen falleciendo de igual edad, de igual el sexo, de igual el contexto, de igual incluso contagios extraños. Hay contagios incluso raros, que gente que no sale, sale apenas y que de repente, yo qué sé, en un ascensor se han contagiado, porque alguien tocó, dejó y también se dan ese tipo de cosas. Y a veces son mortales y a veces no. O sea que todavía no podemos bajar la guardia. Así es. Ya empezó la vacunación por aquí también. Yo ya recibí una primera dosis de una vacunación porque nos correspondía, porque tenemos trato con la gente. Perdón, ¿tú ya estás vacunado, Carlos? De la primera dosis. O sea, aquí en España hay 3 tipos de vacuna, la Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca. Están trabajando. Correcto. Porque también introdujan la Johnson & Johnson. Entonces, la Pfizer la utilizan mucho para servicios médicos y para ancianos mayores. Y luego las otras son para el resto de población. Entonces, como yo trato a ti, por ejemplo, ¿cuál que te han inmunizado a ti? ¿Con qué vacuna? La AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca, que se dan en 2 dosis. Entonces, ya me han inoculado en la primera dosis y todavía falta unas semanas más para que me vayan inoculen la segunda dosis. ¿Y has tenido alguna reacción? Sí, o sea, no tanto. Cada persona dice, hay gente que lo ha pasado peor. Yo tuve fiebre a las 2 horas de tal. Luego al día siguiente sí que es verdad que tuve un poco de cansancio físico y el resto he tenido como cierto malestar de cuerpo, como si te fueras a resfriar, pero bueno, mi actividad continuó con normalidad. Pero sé de gente que ha estado mal, que han estado con una gripe muy, muy fuerte de 2-3 días en cama, con dosis altas de fiebre, incluso ha habido casos de que han requerido hospitalización. No ha sido mi caso, por fortuna lo he podido tolerar bastante bien, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Yo creo que es mejor vacunarse que no vacunarse. Hay gente que no se quiere vacunar, hay gente que es muy negacionista y yo soy de la idea que hay que vacunarse. Correcto. Finalmente, Carlos, tú mencionabas hace un momento, ya nuevamente retomando el aspecto emocional de la salud mental de las personas, que se habían generado en estos espacios de pandemia, por la pandemia, en estos espacios de confinamiento, algunas, decías, adicciones. Por ejemplo, ¿qué tipos de adicciones son las que tú has podido identificar en tus pacientes? El alcohol fundamentalmente es una de las principales adicciones que se da con mayor frecuencia, ¿no? El alcohol, sobre todo las personas que tenían el alcoholismo de tipo domiciliario, ¿no? Beben más en casa, compran un alcohol y beben más en casa. Además es curioso que durante la época de aprovisionamiento de víveres, fue un sector que también se vendía, la gente se iba a la zona de licores y compraba licores, o sea, también compraba víveres, pero también compraba licores, ¿no? La gente compraba vinos, compraba cervezas o bebidas de alta graduación. Entonces, eso también se ha disparado un poquito. En cuanto se relajaron las medidas, la gente empezó a salir y rápidamente, pues la gente aquí tiene mucha cultura de bares, la gente suele ir mucho a bares y al exterior, y se ve, yo lo noto en la calle, que la gente sale como que a recuperar, entre comillas, ese tiempo perdido, ¿no? Empiezan a beber más alcohol, porque como que se han sentido como muy estresados por ese tema. Es un problema, y va a ser un problema también a largo plazo, ¿no? Se van a aumentar casos de alcoholismo en muchas personas justamente por eso, ¿no? Lo están tomando como un remedio para paliar el estrés que han sufrido, pero creo que a largo plazo no es una solución adecuada, es una solución más bien problemática. Muy bien, te agradecemos mucho, Carlos Alvarado, por esta importante información que nos has brindado. Siempre es un referente, pues, conversar acerca de estos comportamientos, actitudes, porque lo que sucede en Europa automáticamente está demostrado, ya lo hemos vivido en la primera ola, se ha replicado mucho aquí en el Perú y es probable que también se dé aquí en el país lo que muchos científicos ya están advirtiendo, una tercera ola, y que esto pues siga ocasionando tanto malestar, tanto dolor en las familias, pero hay que, como tú lo decías, cuidándonos. Aquí nos están recomendando redoblar esfuerzos en lo que respecta a las medidas, protocolos de bioseguridad. Incluso se está recomendando mucho acá el usar doble mascarilla, la mascarilla, la quirúrgica, y encima colocarse la mascarilla de tela para darle mayor fuerza y ajuste y poder evitar pues mayor contagio, Carlos. Así estamos y hay que seguir, como se dice, cuidándonos. Dime algunas palabras finales. No, suscribir un poco lo que dice. Yo creo que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Esto todavía va a durar un tiempo más. Es verdad que acabará cediendo, pero no hay que descuidarse. Aquí también se ha notado que en cuanto la gente se descuida rápidamente, las olas tienen una correlación muy directa. Descuido de gente, incremento de contagios.
Entonces, en cuanto se relajan las medidas, hay que tomar conciencia. Hay que salir, evidentemente, pero con cuidado, con mascarilla, con lavarse las manos, con distancia de seguridad y no incurrir en aglomeraciones. Eso es mi Perfecto. Gracias, Carlos Alvarado. A ti. Psicólogo de familia, que estuvimos conversando sobre cómo está impactando pues esta situación de la pandemia en el comportamiento y las relaciones interpersonales en el seno del hogar. Gracias, Carlos. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Beto, muchas gracias para ti. Cuídate. Vamos a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.